La tiranía del mérito es un libro del filósofo norteamericano Michael Sandel, con una pregunta como subtítulo: ¿qué ha sido del bien común? Fue publicado en inglés en 2020 y traducido al español en ese mismo año. En este libro, Michael Sandel aborda el tema de la meritocracia y por qué razón este ideal meritocrático conspira contra los conceptos de bien común y unidad social. En una sociedad desigual, quienes aterrizan en la cima quieren creer que su éxito tiene una justificación moral. En una sociedad meritocrática, los ganadores deben creer que se han ganado el éxito gracias a su talento y esfuerzo. Pero, ¿qué hay de los padres y profesores que los ayudaron a llegar allí? ¿Y de las cualidades y dones que no han sido completamente obra suya? ¿Y de la buena suerte de vivir en una sociedad que premia las aptitudes que resultaron tener? Cuanto más nos concebimos como seres autosuficientes y hechos por nosotros mismos, más difícil nos resulta cultivar gratitud y humildad. Y sin estos dos sentimientos es casi imposible preocuparse por el bien común. Los debates sobre los merecimientos de las personas abundan en la política actual. Y en apariencia se trata de debates sobre la equidad. ¿Tienen todas las personas una verdadera igualdad de oportunidades para competir por bienes y posiciones sociales? Pero los desacuerdos sobre el mérito no se generan solo por el tema de la equidad. También conciernen a cómo definimos conceptos tales como éxito o fracaso, qué es ganar y perder, y cuál es la actitud que los ganadores debieran adoptar hacia los menos afortunados. ¿Cómo se ha reformulado el significado del mérito en las últimas décadas para que ahora contribuya a erosionar la dignidad del trabajo y deje en muchas personas la sensación de que la élite los mira con desdén? ¿Se justifica la creencia de los vencedores de la globalización de que se han ganado su éxito, que se lo merecen, o solo es producto de una soberbia meritocrática? Por eso requiere preguntarnos si la solución al inflamable escenario político de hoy es llevar una vida fiel al principio del mérito, o si por el contrario, debemos buscar la solución en una idea de bien común más allá de tanto afán de éxito. En este escenario político corren tiempos peligrosos para la democracia. Esto se ve en el aumento de la xenofobia y del apoyo popular a figuras autocráticas, y se hace más peligroso aún por la escasa lectura que hacen los partidos tradicionales acerca del descontento de las personas frente a la política. La interpretación de este aumento del nacionalismo populista, algunos lo explican como reacción a la inmigración y el multiculturalismo, y otros lo entienden como una reacción ante la pérdida de empleos como producto de la globalización comercial, o a un aumento acelerado de la desigualdad, generando ello una sensación de desamparo que anida en los ciudadanos corrientes y se traduce en un rechazo al enfoque tecnocrático de la política. Considerar el populismo como el mal pretende absolver a la élite dirigente de toda responsabilidad por crear las condiciones que han erosionado la dignidad del trabajo y sumido a gran cantidad de personas en la impotencia. ¿Por qué razón quienes tienen talento merecen las desproporcionadas recompensas que la sociedad de mercado reserva a las personas de éxito? ¿Poseer o carecer de ciertas aptitudes es un logro nuestro? Cuesta ver por qué quienes ascienden gracias a su talento merezcan más que quienes, aún siendo igual de esforzados, tienen un talento que la sociedad de mercado valora menos. La ética meritocrática fomenta en ganadores y perdedores valores negativos. Entre los ganadores promueve la soberbia. Entre los perdedores domina la humillación y el resentimiento. La soberbia meritocrática refleja la tendencia de los ganadores a olvidar lo mucho que los ha ayudado la fortuna y la suerte. El principio meritocrático es el complemento ideal para la política tecnocrática, ya que la sensación de estar bendecidos disminuye nuestra capacidad para concebirnos como seres que compartimos un destino común y nos deja sin margen para la solidaridad. La idea de que el destino está en nuestras manos, de que si ponemos esfuerzo podemos conseguirlo, es una espada de doble filo.
inspiradora y odiosa al mismo tiempo. Congratula a los ganadores y denigra a los perdedores, afectando incluso la percepción de estos consigo mismos. Por eso actualmente el bien común tiene menos que ver con el cultivo de la solidaridad que con la satisfacción de la preferencia de los consumidores medida por el nivel del Producto Bruto Interno. Esto se observa en el papel creciente de los economistas en el terreno y en el discurso político. Hay una sensación general de que el debate político ya no existe, pero en verdad, esto no significa que no se esté decidiendo política alguna, sino simplemente que las políticas se están decidiendo en otro lugar. Hemos pasado de la política de la injusticia a la política de la humillación, y ambas son sustancialmente diferentes. La protesta ante la injusticia se proyecta hacia afuera. Uno se queja del sistema. Pero la protesta contra la humillación tiene una mayor carga psicológica, que combina el rencor contra la élite con una irritante desconfianza hacia sí mismo. Se trata de un potente caldo de ira y resentimiento. En el centro del problema están los partidos tradicionales, que han aplicado el proyecto globalizador durante los últimos 40 años. Y dos son las condiciones que alimentan la protesta. Por una parte, la forma tecnocrática de concebir el bien público. Y por otro, el modo meritocrático de definir a ganadores y perdedores. La concepción tecnocrática de la política está ligada a una fe ciega en los mercados, razón por la cual la tecnocracia vacía de sentido el discurso político. Se presenta como una narrativa neutral, ya que todo lo convierte en terreno de la eficiencia económica, un coto reservado a expertos, desempoderando a los ciudadanos comunes. Se entiende que las ideologías han desaparecido, y ya el mundo no se divide en izquierda y derecha, sino en abierto y cerrado. Y esta idea es adoptada tanto por partidos progresistas como por conservadores. Se considera propio de la mentalidad cerrada la crítica a los globalizadores, cuestionar las deslocalizaciones, el libre comercio y los flujos migratorios. En los 90, líderes como Clinton, Blair o Schroeder continuaron las políticas neoliberales de Reagan y Thatcher, solo suavizando ciertas aristas de los efectos del mercado. El crecimiento económico de estas políticas fue a parar mayoritariamente a los que ocupan el sector más encumbrado de la sociedad. Por eso, la reacción populista que ha estallado es sobre todo una reacción contra las élites y sus víctimas centrales fueron los partidos tradicionales. Durante las últimas 4 décadas, los meritocráticos han profundizado su arraigo en la vida pública de las sociedades, al mismo tiempo que la desigualdad crecía a límites históricos. Pero la desigualdad no es lo único dentro de este problema. Un elemento central es el cambio en los términos del reconocimiento y la estima social. Frente a esto, los partidos tradicionales han respondido invocando la necesidad de una mayor igualdad de oportunidades, resumida en el lema de que si alguien trabaja duro y cumple las normas, debe ascender hasta donde sus aptitudes lo lleven. Esto es la retórica del ascenso social. Pero esta retórica del ascenso social suena vacía, ya que en la economía de hoy no es fácil ascender, y las personas que nacen en familias pobres tienden a seguir pobres cuando llegan adultos. El estallido de desigualdad no ha acelerado la movilidad ascendente, sino todo lo contrario. Ha permitido que quienes estaban en la cúspide consolidaran esa posición y las transmitieran a sus hijos. La meritocracia actual ha fraguado en una especie de aristocracia hereditaria. De todos modos, Sandel se pregunta si acaso no es lógico contratar a una persona por sus méritos, sea un plomero, un vendedor o un médico. Entonces se responde: claro que es lógico. ¿Qué puede tener de malo una meritocracia entonces? La idea de que una sociedad asigne recompensas económicas y puestos de responsabilidad con arreglo a los méritos nos atrae. Nos atrae la idea de eficiencia. Y relacionado con ella acordamos que un sistema económico que premia el esfuerzo y el talento seguramente es más productivo que otro que pague lo mismo a todos los trabajadores. Y también resulta atractiva una sociedad que recompensa por méritos porque impulsa mayores aspiraciones.
ya que en ella domina la idea de que nuestro futuro y nuestro destino se encuentra en nuestras propias manos y no depende de nada externo. Es muy interesante la idea de responsabilizar a las personas, pero otra cosa es suponer que todos somos totalmente responsables de lo que nos ha tocado en suerte. Recuerda Sandel que el debate original sobre la cuestión del mérito no giró en torno a cuestiones económicas o laborales, sino a cuestiones religiosas. ¿Es algo que nos ganamos o que recibimos como un don? El pensamiento meritocrático se basa en la creencia original de que el universo moral está organizado de manera tal que hace que la prosperidad sea consecuencia del mérito y el sufrimiento sea consecuencia de los actos inmorales. De esta mirada se deriva la idea actual de que la riqueza es sinónimo de talento y esfuerzo y la pobreza es sinónimo de indolencia. Pero en aquella mirada religiosa original sobre el mérito, Dios dedica la mayor parte de su tiempo involucrándose con los humanos, recompensando bondad y castigando pecados. Dios es el encargado de otorgar recompensas y castigos, pero tomando en cuenta nuestros méritos. No se trataría de una decisión arbitraria. La pregunta es, ¿pueden los fieles ganarse la salvación mediante la buena observancia religiosa y las buenas obras? ¿O es Dios quien libremente define a quién salvar independientemente de cómo vivan las personas? La primera opción parece la más justa. Si me porto bien tendré mi recompensa. Pero desde lo teológico es cuestionable porque pone en duda la omnipotencia de Dios, ya que Dios estaría obligado a reconocer mi mérito. La Iglesia terminó finalmente reconociendo el mérito como forma de salvación. Y fue la Reforma Protestante la que nace precisamente de una crítica contra ese reconocimiento. El objetivo reformista era mostrar que la salvación es un asunto por completo dependiente de la gracia de Dios, y que no puede ser influido por ningún intento humano de ganarse el favor divino, ni siquiera mediante ritos o buenas obras. Para Lutero, estar entre los elegidos no es un don que alguien pueda ganarse. Por eso, la doctrina de la gracia de Lutero era totalmente antimeritocrática. Y para Calvino, quien se salva y quien no, está predestinado. Y no es posible modificar este destino según la vida que lleve una persona. Por eso esta doctrina de la predestinación daba lugar a un suspenso insoportable. ¿Seré yo el elegido? La pregunta de si soy uno de los elegidos debe haber aparecido en la mente de cualquier creyente. Por eso Max Weber sostendrá que los calvinistas derivan esta teoría hacia una particular versión de la ética del trabajo. Será una vida consagrada al trabajo disciplinado el camino que conducirá a la salvación. Esa es la señal. En la práctica, dice Weber, Dios ayuda a quienes ayudan. Por lo tanto, el calvinista crea su propia salvación. El éxito terrenal es una señal de quienes serán salvados. La ética protestante del trabajo, entonces, no solo da origen al capitalismo, sino que también promueve una ética de la autoayuda y de la responsabilización personal. La meritocracia de nuestro tiempo lleva inscripta la marca de aquella disputa teológica. Y al final, el mérito expulsó a la gracia. Cuando el huracán Katrina arrasó Nueva Orleans en 2005, el reverendo Franklin Graham declaró que era un castigo divino para una ciudad malvada. Cuando el terremoto de Haití, el telepredicador Pat Robertson atribuyó el desastre a un pacto con el diablo de los esclavos haitianos revelados en 1804. Después del 11S de 2001, el reverendo Jerry Falwell interpretó los atentados como un castigo divino por los pecados de Estados Unidos. En las últimas décadas, el cristianismo estadounidense dio lugar a una nueva variante de la fe providencialista, la llamada teología de la prosperidad, la idea de que Dios premia la fe con riqueza y salud, lo cual se resume en la frase «estoy bendecido», enfocándose en gozar de riqueza y buena salud. La teología de la prosperidad termina confiando al mercado la labor de repartir premios y castigos en forma de éxitos y fracasos. Actualmente vemos el éxito como los puritanos veían la salvación, no como un producto de la suerte o de la gracia,
sino como algo que nos ganamos con nuestro esfuerzo. Ese es el centro de la ética meritocrática. Esta forma de pensar es empoderadora, anima a las personas a considerarse responsables de sí mismas. Pero la moneda tiene otra cara, y es que cuanto más creemos ser seres autosuficientes que nos hacemos a nosotros mismos, menos probable es que nos interese la suerte de quienes son menos afortunados. Si mi éxito es obra mía, entonces el fracaso del otro debe ser culpa suya. Esta lógica es la que hace que la meritocracia sea corrosiva para la sociedad. Pareciera que los ganadores de la globalización necesitan convencerse a sí mismos de que su lugar en la cima lo tienen merecido. Del mismo modo que se convencen que el lugar de los relegados es el que le corresponde. Por eso, el ideal meritocrático no es un remedio contra la desigualdad, es más bien su justificación. Cuando en los años 80 se pone en funcionamiento la fe en el dominio del mercado con las políticas de Reagan y Thatcher, se establecieron las bases para los valores y prácticas meritocráticas. Esos valores responden a la idea de que siempre y cuando funcionen dentro de un sistema de igualdad de oportunidades, los mercados dan a cada persona lo que se merece. Y precisamente la cuestión de la igualdad de oportunidades será el argumento central de las políticas progresistas de los 90, caracterizadas por la frase pronunciada por Bill Clinton: oportunidades y responsabilidad van de la mano. A partir de los 90, el estado de bienestar deja de ser un amortiguador de la responsabilidad individual para convertirse en un auditor de esa responsabilidad. Solo serán destinatarios de las ayudas los que pierden por mala suerte, no los que pierden por sus malas conductas. Nadie cuestionará ya la idea de que las personas deben tener la capacidad de ascender según su talento y esfuerzo. Esta idea queda consagrada y el discurso del mérito comienza a impregnar toda la cultura popular. Merezco tener éxito, merezco ser rico. Del mismo modo, también en la filosofía de fin de siglo comienza a ganar espacio la idea meritocrática, enmarcada en el llamado igualitarismo de la suerte. Una serie de pensadores sostienen esta misma premisa. La obligación de la sociedad de ayudar a los desfavorecidos pasa por averiguar cuáles son las causas, cuáles son responsables de su infortunio y cuáles son víctimas de la mala suerte. A tal punto se convirtió en parte del sentido común que, si bien Reagan utilizó la palabra meritocracia, fue Obama el que la multiplicó en su discurso, y la precandidata Hillary Clinton la tradujo con brutal sinceridad al afirmar: quiero que esto sea una verdadera meritocracia. Estoy cansada de tanta desigualdad. Quiero que las personas prosperen si trabajan para ello. Pero la tiranía del mérito es algo más que la retórica del ascenso social por el propio esfuerzo. Está formada de un discurso que vuelve a la meritocracia un cóctel tóxico. En un marco de desigualdad galopante como el actual, repetir que cada uno es dueño de su destino erosiona toda solidaridad y desmoraliza a las personas que la globalización deja atrás. Si los que están arriba y los que están abajo son totalmente responsables de su destino personal, entonces las posiciones sociales reflejan lo que cada persona se merece sin otra consideración. Los ricos son ricos porque han hecho lo que debían para hacerlo. La premisa meritocrática no consiste en obtener una mayor igualdad de resultados, sino en igualar las oportunidades de salida, para que quienes tengan mayores aptitudes y hagan el mayor esfuerzo puedan alcanzar su éxito. La idea es que sin barreras todos tendrían la misma oportunidad de triunfar, más allá de su clase, su género o su raza, solo dependiendo de su talento y de su esfuerzo. Con esta idea, disponer de oportunidades comenzó a significar adquirir formación educativa para competir eficazmente en el mercado. Si las oportunidades son las mismas para todos, las personas ascenderían en base a sus esfuerzos y talentos. Su éxito sería el indicador de su mérito. De este modo comenzó a ponerse a la educación en el centro del debate sobre el mérito. La educación se convirtió en el remedio para combatir la desigualdad, los salarios estancados y la pérdida de empleos.
La educación es la gran pócima. Bill Clinton dirá: lo que puedes cobrar depende de lo que puedas aprender. El mensaje era claro. La economía global es un hecho natural y está entre nosotros para quedarse, y hay que adaptarse a ella. Y la respuesta a la adaptación es poseer mayores credenciales educativas. La educación se convierte en el gran expiador de los pecados de la sociedad. Si la solución a todo mi esfuerzo es educarme, la desigualdad deja de ser un fallo del sistema y se convierte en un fallo de las personas. Por eso dice Sandel que tanto hablar de educación hace perder de vista las políticas que realmente han generado la desigualdad. Porque el problema no está en la inteligencia de las personas, sino en las políticas del poder y en lo que ocurre en la economía real, con una tendencia clara al monopolio y al dominio del capital financiero. El historiador Thomas Frank sostiene que para la clase liberal todos los grandes problemas económicos se reducen a un problema educativo. Apoyarse en la solución educativa es jugarlo todo a una fantasía moral que tiene una enorme ventaja: no obliga a la política a confrontar con nadie. De este acento puesto en la responsabilidad educativa surge un marcado y generalizado prejuicio para con las personas que tienen poco o ningún estudio superior. Esto se debe a que se considera que una persona sin estudios universitarios lo es porque no quiso hacer el esfuerzo por lograrlo. En relación al estado de formación personal, Sandel señala una característica llamativa, y es que durante gran parte del siglo XX los partidos de izquierda trajeron votantes con menor nivel educativo, mientras que los de la derecha lo hicieron con aquellos de mayor formación. Lo paradójico es que en la actualidad, en la era de la meritocracia, este patrón se ha invertido. Hoy en día las personas con más estudios votan a partidos de centro-izquierda y aquellos con menor nivel educativo apoyan a los partidos de derecha. Al menos esto se verifica en Estados Unidos y buena parte de Europa. Según Thomas Piketty, la transformación de los partidos de centroizquierda de partidos de trabajadores a partidos de élite intelectuales y profesionales explica su incapacidad para transformar la realidad de un mundo extremadamente desigual. Sandel nos propone considerar dos sociedades, ambas desiguales en idéntico grado. Una de ellas es una aristocracia en la que la riqueza está originada por la casualidad familiar de la herencia, mientras que la segunda es una sociedad meritocrática, en la que la riqueza no proviene de la herencia, sino del esfuerzo y el talento individual. Entre las dos sociedades diríamos que es mejor vivir en la meritocrática que en la aristocrática, pero ¿en cuál de las dos querríamos vivir si fuéramos ricos o pobres? Si fuéramos ricos, quizás preferiríamos una sociedad que nos permita legar a nuestra descendencia riqueza y privilegios, algo parecido a una aristocracia. Pero si fuéramos pobres, preferiríamos vivir en una sociedad en la que se brindara a nuestros hijos una oportunidad para prosperar y salir de la pobreza, es decir, la meritocrática. Ahora bien, ¿qué pasaría si la pregunta, en lugar de basarse en la riqueza, hiciera centro en el estatus y la autoestima personal? En este caso, la meritocracia le permite a los ricos entender que sus privilegios no dependen de sus ancestros, sino de su esfuerzo y talento. Pero para un pobre, si bien una aristocracia no le permitiría mejorar su posición en toda la vida, no debería cargar con la convicción de ser él mismo el responsable de ocupar esa posición subordinada. En la tradicional sociedad de clases, la clase trabajadora no veía su condición subordinada como un fracaso personal, sino como la consecuencia del sistema. Saber que el sistema estaba amañado en su contra es lo que producía en la clase obrera el estímulo necesario para desafiar el poder. En cambio, el orden meritocrático no solo no reduce la desigualdad, sino que además reorganiza la desigualdad alineándola con la aptitud y genera la suposición de que las personas tienen lo que se merecen, lo cual ensancha la brecha entre ricos y pobres. Las clases altas ya no tienen sobre sus hombros la carga de su posición y las dudas sobre su legitimidad. Ahora los que están arriba están convencidos de que su éxito es el justo premio a su capacidad, a sus esfuerzos y sus logros. Merecen pertenecer a una clase superior. Los sectores más altos y poderosos están tan impresionados con su propia importancia que han perdido la capacidad de empatizar con las personas a las que gobiernan. Ahora bien, ¿cuál es la crítica que se hace a la meritocracia? Sandel responde que ser crítico de la meritocracia no significa cuestionar el esfuerzo y el talento, sino entender que los ricos y poderosos han amañado el sistema para perpetuar sus privilegios.
que los profesionales con alta calificación han encontrado la forma de transferir su ventajosa posición a sus hijos, convirtiendo la meritocracia en una aristocracia hereditaria. Lo que la crítica viene a decirnos es que la meritocracia es un mito. Y es un mito porque ¿acaso es posible una meritocracia perfecta? Imaginemos que se lograran suprimir todos los obstáculos injustos para alcanzar el éxito, de manera que todas las personas, incluso las más humildes, pudieran competir con los hijos de los poderosos en verdadera igualdad de condiciones. Imaginemos que todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades para ascender según su talento y su esfuerzo. Imaginemos ese ideal utópico. Aún así, pese a su poderoso atractivo, hay razones para pensar que una sociedad meritocrática ideal no puede ser una sociedad justa. La meritocracia se afirma en que nuestros talentos deberían determinar nuestro destino y que nos merecemos las recompensas resultantes. Pero hay dos motivos para cuestionar este supuesto. En primer lugar, yo no he hecho nada para tener un talento innato. Ha sido solo buena suerte. Por lo tanto, no soy merecedor de los beneficios que derivan de la fortuna. Si incluso los defensores de la meritocracia reconocen que haber nacido en una familia rica no tiene ningún merecimiento, ¿por qué otro tipo de azar, como tener un talento o una aptitud, sería distinto? Un segundo motivo para cuestionar el supuesto meritocrático es preguntarse, ¿cuál es el mérito de vivir en una sociedad que le da un valor especial o trascendente a mis aptitudes? Obviamente ninguno. Eso explica por qué el campeón mundial de pulseada puede ser extraordinario en lo suyo, pero jamás la sociedad lo habrá de valorar tanto como a Messi. Sandel observa que ha habido dos ideas alternativas a la meritocracia durante el último medio siglo, en base a dos concepciones diferentes de lo que es una sociedad justa. A una le podríamos llamar liberalismo de mercado o neoliberalismo. En el liberalismo de libre mercado, Friedrich Hayek, uno de sus ideólogos, se opuso a las iniciativas estatales destinadas a reducir la desigualdad económica, criticando la progresividad fiscal y considerando al estado de bienestar como la antítesis de la libertad. Por eso, según Hayek, el Estado no debería intentar igualar el terreno, ni siquiera en el ámbito educativo, ya que hacerlo constituye en definitiva una política coercitiva. Asegurar un mismo punto de partida para todos exigiría que el Estado controlase todas las condiciones relevantes de un individuo, coartando su libertad. Pero Hayek, a diferencia de lo que se cree, no considera que el libre mercado brinde a las personas la recompensa que se merecen. Sostiene que los resultados del mercado no son un premio a los méritos personales, sino que solo reflejan el valor que los consumidores otorgan a bienes y servicios. Que yo posea las virtudes que la sociedad valora no es mérito alguno, sino una condición contingente. Un financista no gana más que un maestro por sus virtudes, sino que lo hace porque la sociedad valora más el manejo del dinero que a la educación. El otro pensamiento de una sociedad justa es el llamado liberalismo de estado de bienestar o liberalismo igualitarista. Al igual que el neoliberalismo, mantiene una relación compleja con la meritocracia. John Rawls, el más acabado filósofo del liberalismo igualitarista, considera que ni siquiera un sistema de igualdad de oportunidades perfecto daría lugar a una sociedad más justa, porque aún en condiciones iguales ganarían quienes tienen mayor talento. Una diferencia azarosa y arbitraria. Pero Rawls no postula poner obstáculos a los talentosos, sino que los ganadores compartan sus ganancias con aquellos que son menos afortunados. El objetivo no es que los mejores corredores tengan zapatillas más pesadas. Al contrario, que corran todo lo rápido que puedan, pero en conocimiento de que sus ganancias no les pertenecen en exclusiva, sino que deben compartirlas con el conjunto de la comunidad. En síntesis, si mi riqueza no depende de lo que yo haya hecho, sino de cuál es el valor que el mercado asigna a las aptitudes que poseo, en lo que coinciden tanto Hayek como Rawls, entonces no tengo derecho a quejarme si la normativa fiscal me obliga a entregar parte de mi renta
para sostener escuelas o carreteras de esa misma sociedad, según lo explica Rawls. Pero lo llamativo es que ambas tendencias ideológicas, el neoliberalismo y el liberalismo igualitarista, no han logrado desarmar la idea arraigada de que lo que cobran las personas refleja lo que se merecen. La idea de la meritocracia se instala en el inconsciente colectivo como parte del sentido común. Sin embargo, la globalización mejoró extraordinariamente las posibilidades de las personas con buenas credenciales educativas, pero nada hizo por mejorar la situación de los trabajadores corrientes. La productividad ha ido siempre en aumento, pero los trabajadores cada vez ganaron una parte menor de lo que producían, mientras ejecutivos y accionistas se quedan con un porcentaje cada vez mayor de la torta. De ese modo, la brecha se fue agrandando inexorablemente. Esta caída de la estima del trabajador corriente ha derivado en angustia, depresión, desesperación e ira. La manera en que una sociedad honra y recompensa el trabajo es fundamental para definir su idea del bien común. Los desplazados por 4 décadas de globalización y desigualdad creciente han sufrido algo más que un estancamiento salarial. Experimentan ser parte de la obsolescencia, ser descartables. Pero paradójicamente ha sido habitual en las últimas décadas que los trabajadores corrientes voten alternativas conservadoras. Una explicación a esto es que la sociedad en la que viven no parece necesitar de sus destrezas, y los gobiernos progresistas llevan décadas ofreciendo al electorado trabajador una mayor dosis de justicia distributiva, un mayor acceso a los frutos del crecimiento. Pero lo que quieren estos votantes, más que un mayor grado de justicia distributiva, es una oportunidad de ganarse el reconocimiento social y la estima, que acompaña el hecho de producir lo que otros valoran. El problema es que los ganadores nunca compensaron a los perdedores y la promesa redistributiva quedó a medias. Por otra parte, la insistencia puesta en el crecimiento hace que se ponga el acento más en el consumo que en el trabajo. La sociedad nos invita a concebirnos más como consumidores que como trabajadores, porque como consumidores queremos sacarle el mayor provecho a nuestros ingresos y comprar más barato, aunque lo fabriquen otros en otra parte del mundo cobrando casi nada. El proyecto de la globalización busca maximizar el crecimiento económico y por tanto el bienestar de los consumidores. Su consecuencia es un efecto corrosivo en la dignidad del trabajo que produce ira y resentimiento por la pérdida del reconocimiento y la estima de los trabajadores corrientes. Pero la respuesta del poder y las élites gobernantes al avance de este modelo globalizador y el efecto de la desigualdad y el estancamiento salarial ha sido la respuesta meritocrática. Estudien en la universidad, prepárense para competir y vencer en la economía global, sepan que si se empeñan pueden conseguirlo. Por eso Sandel propone que además de una justicia distributiva, debe ponerse el acento en la justicia contributiva, en nuestro papel como productores, no tanto como consumidores, a nuestra contribución al bien común y al reconocimiento derivado de ello. El bien común no significa simplemente maximizar el bienestar de los consumidores. El bien común pasa por reflexionar sobre nuestras posibilidades de disfrutar de una vida más digna. La meritocracia nos ha enseñado a creer que nuestro éxito es solo obra de nuestra capacidad y con ello erosionó nuestro sentido de deuda con la comunidad. Para devolver el trabajo su dignidad, debemos recomponer los vínculos sociales que la era del mérito rompió. Hay que encontrar la forma para que quienes no asciendan también se favorezcan con sentirse parte de un proyecto común. Habitualmente, se piensa que la única alternativa a la igualdad de oportunidades es una opresiva igualdad de resultados. Pero existe otra opción, una amplia igualdad de condiciones que permita que quienes no generen una gran riqueza o alcancen puestos de prestigio igualmente lleven vidas dignas y decentes, realizando trabajos que gocen de estima social. Pero actualmente, la igualdad de condiciones es más bien escasa. 4 décadas de globalización y dominio del mercado han generado desigualdades de riqueza y renta de tal dimensión que han separado estilos de vida dentro de una misma sociedad. El de los adinerados y el de los humildes. 2 sectores que rara vez toman contacto entre sí. Vivimos, trabajamos, compramos y jugamos en espacios diferentes. Por eso no es necesario una igualdad perfecta. Lo que sí es necesario es que los ciudadanos con diferentes modos de vida se encuentren en espacios comunes y públicos para aprender a negociar y tolerar nuestras diferencias. El sentido común dominante se pregunta, ¿por qué los que triunfan iban a deber nada a los menos favorecidos?
La respuesta a esta pregunta dependerá de si reconocemos que no somos seres hechos a nosotros mismos ni autosuficientes, sino que somos afortunados de vivir en una sociedad que premia a nuestras particulares aptitudes. Debemos tomar conciencia de la vida que nos ha tocado en suerte, porque eso puede inspirar en nosotros la necesaria humildad. Porque esta humildad es el punto de partida, una humildad que nos encamine más allá de la tiranía del mérito, hacia una vida pública con menos rencor y más generosidad, que nos permita mirarnos y reflexionar si acaso yo no estaría también en la posición del perdedor de no ser por Dios o por el azar. Si pensamos que los ganadores del sistema no han sido los exclusivos hacedores de su propio destino, sino que están en deuda por su éxito, sea con la suerte, con la gracia divina o con el apoyo recibido de la comunidad, entonces será mayor la justificación moral para hacer que el destino de las personas sea más compartido. Y será más fácil entender que todos y todas estamos juntos en esto.